Este cuerpo se va a pudrir, aunque es inevitable ver que se está deteriorando. Pero sin embargo, eso lo debemos de tomar en cuenta, sabiendo que solo vamos de paso. Pablo nos está hablando de nuestra vida futura, de nuestra vida en la eternidad, a la cual como cristianas debemos avanzar con paso firme. El texto base para la clase de hoy está en 1 Corintios 15:58. Dice así que, hermanos míos amados, están firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estad firmes. Para mí estar firmes es estar paradas con los dos pies bien plantados, de tal manera que cuando venga el movimiento, el freno, el viento, el que te empuja, no caigas. A lo mejor trastabillas un poco, pero quedas de pie. Eso es estar firme. Pero también vamos a ver lo que dice la palabra de traducción, palabra de Dios para todos. Dice, en este mismo versículo dice, permaneced firmes y nunca dejen que nada los haga cambiar. Nunca dejen que nada los haga cambiar. Me gusta cómo se traduce esta parte del versículo porque eso es la constancia. Estar bien plantadas en nuestras creencias, aunque el mundo cambie sus estándares, aunque el mundo cambie las expectativas de nosotros como ciudadanos, nosotros no podemos cambiar. En Romanos 12:2 Pablo nos exhorta a que no nos conformemos a este siglo, siendo esto en sí mismo un sacrificio vivo. A nosotros al ser diferentes, nosotros al decir yo no participo en las obras del mundo, hagamos la obra completa y digámosle a Dios, te ofrezco mi vida en sacrificio, santo y agradable, ¿verdad? Debemos estar bien plantadas, firmes y constantes para avanzar a paso seguro a nuestra meta que está en la eternidad. Para mantenernos firmes en lo que creemos, para enfrentarnos con el mundo se necesita ser valiente. Se necesita ser valiente con esa valentía que está cimentada en la sabiduría de nuestro Padre, que ha dejado en su palabra. Esa valentía en que nosotros podamos enfrentar al mundo debe ser totalmente dependiente de Dios. O sea, nuestra valentía debe reposar en la confianza en el Todopoderoso, en las promesas que sabemos que cumplirá. O sea, estamos hablando de fe, no en nosotras mismas. Estamos confiando en que Dios nos va a sacar adelante. Por eso seríamos más valientes. Entre más grande sea nuestra fe, menos temor, más valentía. Que esta valentía, que de esta valentía que nosotros tengamos, surge esa fuerza interna que nos ayude a no darnos por vencidas, aun cuando estemos bajo los continuos ataques del enemigo. Esa valentía que nosotros necesitamos para estar firmes y constantes debe surgir de adentro, porque el enemigo nos está atacando por fuera y aparte nosotros tendremos que afrontar nuestras luchas internas. Estoy segura que ustedes han oído hablar de alguien que se le describe como una persona de carácter, en el buen sentido de la palabra, porque a veces lo dicen como de una persona muy enojona, y no es eso a lo que me refiero. Una persona de carácter. ¿Cuáles son las características de estas personas? Es una persona que se mantiene firme, una persona que no se doblega, una persona que es valiente, una persona que no cede ante las presiones sociales o las fuerzas antagónicas del mundo y la sociedad. Por ejemplo, yo sé que ustedes pueden pensar en otros, pero vamos a usar algunos cuantos aquí. Por ejemplo, la mujer que se queda sola, que se queda viuda o que el marido la deja con sus pequeños y sabe que no tiene de otra más que luchar para sacar adelante a sus hijos, que no se puede quedar a llorar ahí en la banqueta la ausencia del marido o su partida de este mundo, sino que tiene que sacar fuerzas de la flaqueza y enfrentar lo que tiene adelante. Tiene que sacar la casta, tiene que ser una mujer de carácter, si no, sus hijos van a ser víctimas de muchas cosas. ¿Qué tal del hombre que pierde el trabajo y se niega a darse por vencido? Y se niega a caer en negocios turbios para subsistir. Ese hombre que lucha por encontrar una forma de sustento digna y confiable, aunque no sea mucho lo que esté remunerando, pero prefiere eso a manchar su conciencia. Esa es una persona de carácter, que no está dispuesta a comprometer sus creencias y sus convicciones. Pero vamos a hablar ahora de alguien, de un estudiante, alguien más joven, que trabajando y estudiando se puso como meta terminar una carrera
y a pesar de estar cansado, y mientras ve que sus amigos se van el fin de semana a divertirse, él se queda trabajando, quemándose las pestañas para sacar el título que un día logra después de muchas horas de desvelo y muchas horas de esfuerzo. Esas son personas con carácter. Pero vamos a hablar ahora de los que siguen a Dios y luchan aún en contra de sus propios instintos hacia lo correcto. Ya estoy hablando de ti, hermana, y estoy hablando de mí. Las personas de carácter, las mujeres de carácter, vamos a luchar para seguir las cosas de Dios a pesar de nuestros propios instintos, a pesar de lo que nosotros creamos que es más conveniente, a pesar de lo que los demás nos aconsejen. Una persona de carácter va a hacer lo que Dios le ha puesto en su corazón. Eso fue precisamente lo que demostró Daniel cuando no se inclinó ante la estatua, ni dejó de orar 3 veces al día, aun cuando el edicto del rey había sido firmado. Daniel siguió orando. Sí sabía lo que podía pasar, mas no dejó de orar. Él no cambió su forma de ser y se mantuvo firme. ¿Qué tal lo que hizo la reina Esther cuando le dijo a Mardoqueo: ve y preséntate ante el rey y dile lo que está pasando, dile lo que está tramando este hombre contra nuestro pueblo? La reina sabía que al no haber sido requerida por el rey para presentarse ante él, podía causar su ira y terminar en su muerte. Mas la reina hizo lo que tenía que hacer porque tuvo el carácter, la valentía, aún a sabiendas de que podría morir en el intento de hablar con el rey. Todos conocemos a David, cuando se enfrentó a Goliat siendo un jovencito. En no me puedo, cuando veo esto, cuando leo esta parte de la escritura, veo a un jovencito flaquito, muy joven, y veo también a todos los soldados alrededor de él, temblando en sus armaduras, y a Goliat allá en el fondo gritándoles un montón de cosas, y él con su carácter dice: ¿quién es este incircunciso para estar hablándole así al pueblo de Dios? Y va y se enfrenta contra él. Coraje, valentía. ¿De dónde lo saca David? ¿De dónde? Eso es tener carácter. Una mujer, vamos a poner una mujer aquí. ¿Se acuerdan de Abigail? Abigail, que cuando supo que David venía a donde ella vivía para ajustar las cuentas con su esposo porque no compartió con él lo que debía de compartir, en lugar de piensa rápido y agarra y hace un banquete y sale a su encuentro para evitar una tragedia. Estos personajes, hermanos, actuaron con coraje y con valentía. Daniel pudo no orar mientras duraba el edicto. Sin embargo, él iba a sus aposentos y dejaba las ventanas abiertas, pero pudo no haber orado, ¿verdad? Daniel pudo haber dejado el encargo que le llevaba a sus hermanos y regresarse con su padre. Pudo haber tomado la parte fácil y dejar que pasara lo que pasara. Nadie se lo iba a recriminar. Esther pudo haberse quedado en sus habitaciones y dejar que el pueblo sufriera lo que tenía que sufrir, porque ella estaba dentro del palacio. A ella se enteró por Mardoqueo, pero ella no sabía lo que estaba pasando afuera, y pudo haberse hecho de oídos sordos y quedarse en su habitación. ¿Qué me dicen de Abigail? Abigail, que vivía posiblemente con un matrimonio que no era necesariamente muy bueno, porque el esposo era un hombre muy necio, ¿verdad? Imagínense a Abigail, que pudo haber huido del campamento en sentido contrario de donde venía David, y que pues a ver lo que le pasara a su esposo, que le pasara lo que le pasara, en un descuido hasta se iba a quedar viuda. Pero no hizo eso, al contrario, hizo lo que tenía que hacer, hizo banquete y se regresó a encontrar a David para evitar una matanza y para evitar que murieran inocentes en ese enfrentamiento que estaba a punto de ocurrir. Todos estos personajes fueron firmes, fueron constantes y no cambiaron su forma de pensar a pesar de las circunstancias tan difíciles que enfrentaban. Permanecer firmes y constantes en nuestras creencias quizá nos traiga problemas. A Daniel lo echaron al pozo de los leones. Pero estos hombres y esta mujer no buscaron la gloria del mundo,
sino hacer lo correcto delante del Padre. Solamente permaneciendo firmes y constantes, hermanas, podremos crecer en la obra del Señor. Recordemos lo que nos dijo Pablo: nuestro trabajo no será en vano. Cuando Moisés muere, si ustedes recuerdan, Dios entrega el liderazgo a Josué y le da un consejo, el consejo que iba a necesitar para enfrentar el gran trabajo que se le venía por delante. Le dio justo lo que necesitaba oír. Josué, como sucesor de Moisés, iba a tener que actuar con aplomo y con autoridad. Josué, que mostró su confianza en Dios desde que fue enviado como espía a la tierra prometida, ahora iba a tener que actuar con firmeza para llevar a cabo la misión que Dios le había encomendado. Tú y yo, hermanas, no vamos a ser llamadas a sacar al pueblo a ir a conquistar la tierra prometida. No es el reto de nosotros, no es tan grande. Pero hagamos un análisis del consejo que Dios le dio a Josué y apliquémoslos a nuestra vida. Le dijo Dios a Josué en el capítulo 1 de este libro, capítulo 1 de Josué, del 7 al 9. Le dice Dios: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrita, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Qué hermosa promesa, esto a mí me encanta. Si es una promesa, dice: si haces esto y esto y esto y esto, Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Vamos a aplicar este consejo a nuestra vida y vamos a desmenuzarlo un poquito. Lo primero que dice Dios, dice: esfuérzate. Nadie nos ha dicho, jamás he oído que ninguno de nuestros predicadores o en nuestros estudios nos diga que el trabajo de permanecer en las cosas de Dios es fácil. Por eso es el esfuérzate. Nosotros sabemos que el caminar para la vida eterna requiere trabajo, esfuerzo, dedicación. No llegaremos sentadas en una hamaca, no llegaremos viendo las cosas pasar, no llegaremos dejándonos llevar por la corriente del mundo, no llegaremos sin poner todo de nuestra parte. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 7, versículo 14. Dijo: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Díganme si esto no requiere esfuerzo. Todo el mundo quiere lo bueno, pero a la hora de que ven lo que cuesta hacerlo, lo que cuesta lograrlo, muchos se desvían, muchos no siguen. ¿Por qué nuestras iglesias no están abarrotadas? ¿Por qué muchos se quedan en el camino? Porque la lucha requiere esfuerzo y trabajo. Para permanecer firmes es necesario que dominemos nuestra carnalidad. Es necesario que nuestro espíritu se fortalezca para tener la templanza necesaria para controlar nuestros apetitos, nuestras debilidades y nuestros deseos. Recordemos que vamos nadando contra la corriente, que no somos ciudadanos de este mundo. Dice Santiago capítulo 4, versículo 4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amiga del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Quién de ustedes, hermana, diría con esas palabras: yo quiero ser enemiga de Dios? Ninguna de nosotros lo haríamos en nuestro sano juicio. Ninguna de nosotros lo mencionaríamos, pero sin embargo, cuando nosotros seguimos las cosas del mundo, somos enemigas de Dios. No lo decimos, pero lo somos. Entonces, tengamos cuidado de esforzarnos por mantenernos en el camino y no hacernos amigos del mundo. Pablo decía, cuando veo esto en Pablo, digo: si pobre Pablo le pasaba esto, ¿qué puedo esperar yo de mí? Romanos capítulo 7, versículo 24, decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es cierto, hermano,
este cuerpo que está haciendo su función y que un día se va a pudrir, este cuerpo está luchando contra nuestro espíritu. Este cuerpo que nos trae por todas partes y al que tanto cuidamos, es el que nos está haciendo caer una y otra vez. Y como decía Paula, ahorita que se recordaba Paula, yo siempre he dicho que nosotros no vamos a terminar nuestra carrera hasta que se escriba nuestro certificado de defunción. Y, y hasta que eso llegue a pasar, nosotros vamos a seguir luchando hasta el último minuto con nuestro cuerpo, en contra del espíritu. Para mantenernos firmes tenemos que esforzarnos porque el enemigo está en nuestros miembros, en nuestros temores, en nuestros apetitos, en nuestros deseos. Sí podemos echarle la culpa al diablo. Es muy fácil decirles que Satanás me hizo caer. Sí, es cierto, ¿no? Pues él anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Sí es cierto, él es el príncipe del mundo. Sí es cierto. Pero en realidad, hermana, si tu cuerpo te está causando que caigas, dice, quítate la mano, pero mejor si vas a robar, quítate la mano, sácate el ojo. El cuerpo lucha contra nosotros, pero el espíritu tiene que ser muy fuerte para dominarlo. No le eches la culpa a Satanás. Tampoco me compadezco de él, ¿no? Pero él anda haciendo su chamba. Tú eres la que tienes que cuidar tu salvación. Tenemos que ser muy valientes. Ese es el otro consejo que le dio Dios a Josué. La valentía que mostró David al enfrentar a Goliat. La valentía que mostró Daniel al desafiar los mandamientos del rey que quería que se inclinara ante su imagen. La valentía de Juan y Pedro que respondieron a los del concilio: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4, 19 a 20. No podemos. El ser valiente es decir, no puedo estar contra Dios. ¿Se acuerdan cuando huyó José de la esposa de Potifar, que dijo, ¿cómo podría yo ofender a Dios? Así nosotros, en nuestro pensamiento, decir, no es mi cuerpo lo está pidiendo, mi cuerpo me está tentando, mi cuerpo me debilidad, pero decir yo, no puedo renegar contra Dios, no puedo fallarle a Dios. Y eso requiere valentía, porque estamos luchando contra nosotros mismos. El valor que nosotros debemos mostrar en nuestro diario vivir debe de ser necesario para no correr con los del mundo, para apartarnos del mal, para rehusarnos a ser cómplices de los que no agradan a Dios, sea esto por cuestiones de trabajo, sea esto en nuestra propia familia, sea esto con nuestros propios hijos o esposos. No podemos hacernos cómplices de los que no agradan a Dios. Debemos de ser muy valientes para no llamar a lo malo bueno ni a lo bueno malo, para defender a nuestra familia de las creencias que el sistema de este mundo les quiere imponer. Cuidado, hermanas, el sistema mundial, que ese sí es de Satanás, se está robando a nuestros hijos bajo nuestras propias narices y nosotros de brazos cruzados. Debemos de ser valientes para defender lo que se les está enseñando a nuestros hijos, para defender lo que están leyendo, para defenderlos contra lo que están leyendo o viendo o siendo influenciados por el mundo. Debemos de ser muy valientes para aceptar el juicio de los demás, que nos van a llamar locas, pero después de todo dice que para los del mundo las cosas de Dios son locura. Ok, que nos llamen locas, que nos llamen homofóbicas, que nos llamen cuadradas, retrógradas, ignorantes. No importa, porque nosotros no estamos aquí para agradar al mundo, sino para agradar a Dios. Y para eso se requiere valentía. Debemos de ser valientes para poner en peligro incluso el amor de los nuestros por defender los preceptos divinos. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Muchas veces los de la familia son los que más se oponen a lo que nosotros creemos y nosotros tenemos que ser valientes. No voy a aceptar que mi hijo o mi hija traigan el pecado a mi casa porque son mi hijo o mi hija. Lo que está mal, y bajo mi techo no lo voy a consentir. Y por eso se necesita ser valiente, porque eso a lo mejor significa que vas a perder a tu hija,
¿Pero qué? ¿Vamos a perder? ¿Preferimos perder a nuestra hija o preferimos perder a Dios? Son cosas muy difíciles, pero a mí me arde el alma cuando veo que los padres se doblegan ante el pecado de sus hijos por tal de no perder a sus hijos. Tengo 3 varones, sé de lo que estoy hablando y sé que es muy difícil, pero sé que Dios dice: esfuérzate y sé valiente. Tenemos que ser valientes. Para ser una minoría que sea señalada por sus creencias fuera de moda, nos van a decir anticuadas, eso era antes, eso ya ahorita qué tiene que ver, y por ser poco prácticas, que nos digan que en la modernidad del siglo XXI eso ya no aplica. Para eso debemos de ser valientes. Consejo número 1 es: esfuércete. Número 2, sé valiente. Número 3, haz las cosas conforme a la ley, o sea, el mandamiento, y no te apartes ni a derecha ni a izquierda. La obediencia a Dios, mi amor, no es una sugerencia, es un mandamiento. Y hemos de mantenernos firmes, hermana, y no desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha. En las cosas de Dios no se trata de ser creativas, no se trata de dar nuestra opinión, no se trata de cambiar las cosas para adaptarlas a la modernidad, no se trata de ver cómo le hacemos para hacerlo más atractivo y que las personas vengan y llenen el auditorio. En las cosas de Dios se trata de obedecer, se trata de no traer hipocresía. Recordemos que Dios hizo morir a los hijos de Aarón por ofrecer un fuego extraño. Ellos pensaron quizá que era mejor. Yo estoy segura que ellos no pensaban que Dios se iba a enojar. Ellos a lo mejor querían hacerlo a tiempo. A lo mejor iba a oler más bonito, a lo mejor era hasta más caro. El asunto es que no creo yo que querían ofender a Dios. Y sin embargo, ¿qué pasó? No sirvió de justificación para su desobediencia y Dios los aniquiló. Recordemos que Dios no se agradó de la ofrenda de Caín porque no fue hecha adecuadamente. Caín se enojó, si ustedes recuerdan la historia, porque él pensaba que su ofrenda era tan buena o tan valiosa como la de su hermano Abel. Pero a Dios no le importa lo que pensaba Caín, como no le importa lo que tú piensas o lo que yo pienso. Él dijo cómo hacerlo. Nada más hazlo, no seas creativo. ¿Sí? Dios se agradó de uno y no del otro. Y ya ven lo que le pasó a Caín. ¿Se acuerdan del rey Usías? El rey Usías, un rey que un día se sintió que por ser el rey, él podía entrar al trono, al templo, y hacer las funciones del sacerdote. Cuando entraron los sacerdotes para sacarlo, él se niega y se enoja y va y extiende su mano hacia el incensario, le salió lepra en la frente. Y en ese instante, él fue sacado del templo y fue mandado a vivir fuera y perdió todo por el momento en que él creía que por ser el rey, podía hacer lo que le diera su gana. Ese relato lo encuentran en Segunda de Crónicas, capítulo 26. Dios había definido perfectamente los roles de cada quien. Solamente los sacerdotes, solamente los levitas podían hacer las funciones dentro del templo. Y un reyesito, no era nadie para cambiar los preceptos de Dios. Tú y yo no somos nadie para cambiar lo que Dios ha dejado escrito. ¿Y qué dicen de Saúl, que fue desechado como rey de Israel por no haber cumplido la orden de exterminar a los amalecitas? Eso lo vemos en 1 Samuel, capítulo 15. Y aunque se quiso justificar diciendo que aquel ganado era para ofrenda, que era para agradar a Dios, tenían todo perfectamente justificado, eso no cambió la decisión de Dios. Fue desechado como rey y se acabó. Aunque tú, hermana, y yo ya no estamos bajo la ley, Dios sigue siendo el mismo y espera que sigamos sus mandamientos. En este mismo capítulo de 1 Samuel, en el versículo 23 del capítulo 15, le dice Samuel el profeta, dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos de idolatría, la obstinación.
Estos son pecados mayores. Tú y yo jamás vamos a ir ante una divina para que nos den la mano, ¿no? Tú y yo no nos vamos a inclinar ante una imagen para pedir un milagro, ¿verdad? Esto es así como que jamás lo haríamos, pero no hacemos lo mismo cuando nos negamos a sujetarnos a los preceptos de Dios, porque Dios está diciendo, ¿eres rebelde? Pues eres igual que los que van con los que hay adivinación. ¿Eres obstinado? ¿Eres terco? Pues eres igual que los idólatras. Entonces, así como que jalón de orejas para mí, ¿verdad? Cuando, aunque yo nunca iría a que me dieran la mano, he sido rebelde. Aunque yo no iría a inclinarme a un ídolo, he sido terca, he sido obstinada. Y vale más que tenga esto frente a mí para recordarme a mí misma el tipo de pecado que estoy cometiendo. Lo tomo como una gran advertencia para quienes intentan modificar la palabra, restando importancia, argumentando que estos son otros tiempos, o escogiendo las partes en las que queremos ser obedientes y en las que no. Dijo Jesús en Mateo 6, versículo 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Así es, hermano. No podemos decir que somos hijas de Dios y negarnos a obedecer. No podemos llamar a Jesús Señor, Señor, y ser obstinadas y desobedientes. No quiere decir, hermana, no quiere decir que ni tú ni yo andemos robando o matando. Pero tú sabes a lo que me refiero. Tú sabes lo que está en tu corazón. Yo sé lo que está en mi corazón. Yo sé lo que está en mi corazón y sé que hay partes de mi corazón que yo no se las he entregado a Dios y que he sido rebelde y que sigo siendo obstinada. Imagínate que llegue aquel día y que me digan a mí, apartados de mí, nunca os conocí. Es mi mayor temor. Así que hay que limpiar, hay que ver, hay que asegurarnos que estamos siguiendo la palabra de Dios y estamos obedeciendo lo que Dios nos está ordenando en su palabra y poner oídos sordos a lo que el mundo nos grita. Pero bueno, ya hablamos ahorita de que tendríamos que esforzarnos, ser valientes, y esta que acabamos de ver ahorita es, ¿cuál fue la que puse ahorita? Déjame ver, aquí mi mouse no me está ayudando. Pues hablamos de hacer las ley, y ahora vamos a ver la cuarta. La cuarta nos dice, vamos a tener, meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Eso le dice Dios a Josué, medita en la palabra de día y de noche. Dios le pide a Josué que lo haga para mantenerse firme y constante. Para eso necesita meditar en la palabra, porque si nosotros no alimentamos nuestro espíritu, va a ser muy difícil que resistamos lo que se nos viene enfrente y nos va a costar mucho mantenernos firmes y constantes. Tenemos que alimentar nuestro espíritu. Como dijo una hermana, tenemos que engordar nuestro espíritu para que esté firme y pueda soportar los ataques. Meditar en la palabra es el tiempo que nosotros, que tú y que yo personalmente invertimos en el estudio de la palabra. No es suficiente leer un versículo en la mañana como si nos tomáramos una píldora de vitamina C. No es suficiente. No es suficiente asistir a todas las reuniones de los domingos y de entre semana en nuestras congregaciones. No es suficiente. Ni siquiera es suficiente hacer acto de presencia en las reuniones virtuales en las que abunda el conocimiento. Tampoco es suficiente. Y si esto no es, entonces, ¿qué significa meditar? Bueno, meditar, hermana, es un acto personal. Es algo que tú tienes que hacer, algo que yo debo hacer, que sirve para pensar, para considerar, para reflexionar, para discurrir, para devanarse los sesos, para considerar el por qué, para qué. Es llegar a un conocimiento más profundo de la palabra, que es lo contrario a un conocimiento de superficial. La meditación no es aprenderse 5 versículos a la semana. La meditación no es leer la Biblia en un año.
o el Nuevo Testamento en 30 días. Eso no es meditar. La meditación no se hace en medio del ruido. La meditación no se hace en medio mientras estás viendo la novela y hay un comercial. La meditación no se hace cuando los párpados se están cerrando por el sueño. La meditación no se hace mientras vas en camino a tu trabajo. La meditación es a solas con Dios. ¿Te acuerdas lo que hacía Daniel cuando iba y se subía a la torre en su habitación? Lloraba. Dicen que oraba, a lo mejor meditaba, pero él estaba solo, se apartaba. Porque no es lo mismo, hermana, que nosotros estemos escuchando al hermano decir sus sermones y sus predicaciones. Yo te quiero preguntar ahorita, hermana, y no leas tus, digo, igual sí me vas a dar una lección, pero cada quien preguntes eso. ¿Cuál fue la lección del hermano de tu congregación que se dio hace 4 domingos? No leas tus apuntes. ¿Cuál fue? A lo mejor si te lo sabes, a lo mejor está dando la hermano una serie. Yo no me la sé, hermano. Yo tengo que ir a mis apuntes. El detalle es que sí estuve, y sí estuve poniendo atención y no me distraje. O sea, estuve sentadita en mi banca viendo al hermano. ¿Cuál es? Pues yo creo que sí aprendí algo. Pero cuando tú meditas, hermana, tú lo guardas en tu corazón tan adentro, que es cuando te ves en el espejo de la palabra, como dice Santiago, y dices, ay, híjole, tengo que arreglar esto. Aquí le estoy regando. Tengo que hacer más de esto, tengo que hacer menos de esto. Esto nunca lo había visto de esta manera. No me había dado cuenta que estaba cometiendo este error. Eso es lo que te trae la meditación. Cuando estamos en la congregación, está el hermano diciéndonos, está viendo, y uno está diciendo, hijo, ojalá haya venido la hermana para que lo oiga. ¿Ah? Ojalá ella y el hermano fulanito lo esté escuchando. Y no vino el hermano también, que era lo que necesitaba. No lo agarramos para nosotros. Bueno, algunos, no todos, a lo mejor tú sí. Pero cuando lo meditamos, es solamente para pensar en cómo podemos ser mejores. Por eso Dios le dice a Josué, medita en la palabra de día y de noche. La autora cristiana Kristen Weatherdale, bueno, sí, nos da algunas ventajas de meditar, bíblicamente hablando. Dice que el meditar en la palabra de Dios nos sirve para concentrarnos, enfócate. Vas a apagar todos tus ruidos, vas a apagar todas tus distracciones y vas a dedicarte a meditar en ese pasaje o en ese tema. A lo mejor puede ser el mismo tema que el hermano dio y que tú apuntaste, pero ahora lo vas a masticar, a deshebrar, a entenderlo. El Salmo 119, versículo 15 dice, meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Meditaré y los consideraré. Cuando tú te dices, vamos a suponer que yo te digo, hermana, te invito que vengas a mi casa dentro de 2 semanas y tú tienes muchas ganas de venir y tú me dices, sí voy, sí quiero ir, déjame ver qué tengo que hacer para modificar las cosas en mi agenda para estar contigo. Ya estás considerando y estás pensando. Cuando nosotros estamos meditando la palabra de Dios, cuando estamos meditando, estamos viendo que, ¿qué tengo que hacer para llevar esto a cabo? Cuando estás meditando, ¿qué hago yo para hacerlo? ¿Para qué te sirve meditar en la palabra de Dios? También te sirve para comprender. Dice Salmo 119, 27, dice, hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. Para comprender. En cualquier versículo que esté leyendo ¿por qué es importante este pasaje? ¿Por qué Pablo le está diciendo esto a Timoteo? ¿Por qué Josué reaccionó de esta manera cuando vino de la tierra de la tierra prometida? ¿Cuál era su actitud? ¿Por qué tenía esa actitud? ¿Por qué Eva fue seducida? ¿Comprendes? El hermano ya lo dijo, pero ahora tú lo tienes que hacer tuyo. Tienes que internalizar ese conocimiento. ¿Para qué más nos sirve meditar en la palabra? Para recordar. Dice el Salmo 143, 5, me acuerdo de los días antiguos, en todas tus obras medito, reflexiono en la obra de tus manos.
es bueno leer el Antiguo Testamento porque ves a Dios como en una película, ves su grandeza, ves su creación, ves su ira, ves su misericordia, ves su gracia, ves su preeminencia, su omnipotencia, pero también puedes ver en esas mismas escrituras, en el Nuevo Testamento, cuál hubiera sido tu destino si hubieras seguido por donde ibas. Cómo Dios, con misericordia, te acogió a pesar de tus errores. Cómo Dios te sacó, te brindó consuelo cuando lo necesitaste. Cómo Dios te volvió a recibir cuando regresaste cansado o cuando te deslizaste. Para eso sirve meditar, porque ves la palabra de Dios, pero la aplicas a tu vida también. Entonces no solo reconoces su grandeza al recordar lo que hizo en el pasado, pero también te llena de gratitud al ver lo que ha hecho en tu vida. ¿Para qué más nos sirve meditar? Para adorar, para adorar. Dice Salmos capítulo 1, dice, bendito el varón, capítulo 1 empieza con eso, dice, y en el versículo 2, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Se deleita. En la ley del Señor está su deleite. Hermana, ¿cuándo fue la última vez que tú dijiste, ya quisiera llegar a la casa, porque ya voy a meditar los 20 minutos para ver qué tiene Dios para mí el día de hoy? Así como cuando dices, ya tengo ganas de ir a la playa porque me voy a deleitar con un rico coco con limón. O cuando dices, voy a ir a casa de mi mamá porque yo sé que me va a hacer aquel platillo que tanto me gusta y te lo estás saboreando antes de llegar. ¿Cuándo fue la última vez que tú te saboreaste porque ibas a tener tu tiempo con el Señor? Bueno, bendito el varón que se deleita en la palabra de Dios. Debemos de aprender a deleitarnos, y eso va a ser conforme estamos ejercitando nuestros sentidos en las cosas de la piedad, vamos a aprender a saborear el consejo de Dios de esa manera, y vamos a buscar el tiempo con Él, y para nosotros va a ser un deleite, no va a ser un trabajo, no va a ser el hermano dijo que me tenía que aprender estos 5 versículos. No es una tarea, es un deleite, porque es así como estamos adorando a Dios. El último consejo, meditar nos sirve para aplicarlo. Cuando nosotros estamos meditando, estamos con la mente abierta y el corazón dispuesto para poder, como dije hace rato, ver en el espejo lo que tenemos que arreglar. Y todo esto nos ayuda a permanecer firmes y constantes, avanzando con seguridad hacia nuestra meta final, avanzando con seguridad a donde tenemos que estar mientras Dios nos tenga en este mundo. ¿Cuál es tu reto, hermana? ¿Cuál es mi reto? En nuestro peregrinar por este mundo nos podemos dar cuenta que las cosas cada vez están más difíciles, más oscuras, más siniestras, más aberrantes. Hermana, yo ya no oigo las noticias. Y hermana, yo ya no tengo cable, no veo la televisión. Yo escojo lo que leo, porque a donde voltees es pecado, a donde voltees es tentación, a donde voltees es herejía, es idolatría. El mal ahora está tan generalizado. Lo que pasa es que ahora ya es legal y muy popular. Los límites se han borrado. Lo que la sociedad general antes rechazaba, todavía en mi generación, ahora lo ve como algo totalmente natural. Me acordaba yo cuando, estando yo en primaria, me pregunté a mi papá cómo te fue en la escuela y le dije, fíjate que la maestra me dio unos reglazos. ¿Por qué? Pues porque estábamos hablando. Y papá sacó el cinto y me dio un par de cintarazos. ¿Y ahora qué pasa? Ahora que no le toquen a los niños, a las mamás, porque pobres maestras, igual y se las demandan. Ahora es una generación de cristal. Ya no hay límites. Ahora se le da mucho más valor a dejar ser a los demás lo que quieran ser que a coartar su libertad o hacerlos sentir culpables de lo que son o lo que hacen. Y esto aún no termina. Nuestras generaciones futuras perderán toda referencia del bien y del mal. Y estas palabras
del bien y del mal solo serán conceptos abstractos usados en un pasado poco práctico y sin sentido. El sistema del mundo se rebasará todos los límites y servir a Dios cada vez va a ser más difícil, porque se va a borrar la referencia, a no ser que tengas la Biblia de por medio. Quizá algo muy peligroso para nosotros es cuando vemos la situación del mundo y adquirimos la falsa sensación de que no estamos tan mal como ellos. Por lo tanto, nosotros estamos bien. ¿Por qué? Porque sabes que yo voy a la iglesia los domingos y yo tengo una Biblia en la casa. Es más, si me dices que te encuentres Romanos capítulo 1, sí lo encuentro. Sí sé cómo manejar la Biblia. ¿No? Pero recuérdate, hermana, que el estándar no es el mundo. No es que seas mejor que la vecina. Es que seamos como Cristo. No basta ser mejor que ellos. El estándar es Cristo. Nuestro objetivo es madurar y acercarnos más a la perfección. Nuestra misión como sal y luz de este mundo demanda que seamos diferentes a los demás. Demanda que vean en nosotros a Cristo. Que cuando nos vean nos digan, ¿por qué es así? ¿Por qué es así? ¿Por qué no se molesta cuando no le dieron la promoción? ¿Por qué no se enojó cuando le tiraron la basura en la banqueta? ¿Por qué no se fue y se peleó con el maestro cuando le expulsaron al niño de la escuela? ¿Por qué no puso una demanda cuando le chocaron el carro? No sé. ¿Por qué? Porque somos como Cristo. Es por eso que haciendo nuestro el consejo de Dios para Josué, debemos esforzarnos, debemos de ser valientes, debemos de estudiar su palabra y no apartarnos ni a derecha ni a izquierda, porque solo así podremos llevar las obras que Dios espera de nosotros, sabiendo que lo que hagamos, hermanas, lo que hagamos para el Señor no será en vano y que un día recibiremos nuestra recompensa. Tú y yo no sabemos hasta dónde llegará la paciencia de Dios con este mundo que va de continuo al mal. Pero mientras tú y yo estemos en esta tierra, debemos de mantenernos firmes y constantes para lograr nuestro galardón, para poder pasar a nuestros hijos el conocimiento de lo que es vivir bajo la guía de Dios. Es cierto, no somos perfectos, pero tampoco lo fueron los héroes de la fe que encontramos en Hebreos capítulo 11. No fueron perfectos. Y yo te pregunto, hermana, si el autor del libro de Hebreos ahorita fuera a hacer una nueva edición, ¿agregaría tu nombre a los héroes de la fe? ¿Agregaría mi nombre? Una buena pregunta que hay que hacernos. Cuando nosotros muramos, podrán poder grabar en nuestra tumba, aquí yace Gabriela, de la cual el mundo no era digno. ¿Se atreverán nuestros familiares a poner algo así? ¿O simplemente van a decir, Gabriela, de tal año a tal año? ¿Qué testimonio estamos dejando? ¿Vamos a perder nuestra corona por ser de doble ánimo? ¿Por ser inconstantes? La recompensa es enorme. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. La pregunta que yo te tengo a ti, hermana, es, ¿qué vas a hacer tú personalmente para permanecer firme y constante? Y con esto, hermanas, termino mi exposición. Muchas gracias por la invitación. Gracias, hermanita. Gracias, hermana Gabriela. Wow. Hay mucho que se me está quedando aquí en mi corazón y para ponerlo en práctica. Hermanita Pali, ¿nos puedes llevar en alabanza? Y después la hermanita Blanquis va a hacer la oración. No, la hermanita Benés. Entra en mí, Señor, hazme ver tu amor, cámbiame
con tu poder. Toca mi corazón, tan duro es, y el mal camino ancho es. Te necesito, entra en mí, toca mi corazón. Mis faltas, Dios, me impiden ver tu gloria, mi Señor. Muestra, Padre, tu gran amor. Toca mi corazón, tan duro es, y el mal camino ancho es. Te necesito, entra en mí, toca mi corazón. Hazme más como tú, Señor, como aprecio en tu gloria, y lléname más de ti, Señor, que apremie contar tu historia. Transfórmame, Señor, para ser como tú, para amar, mirar, servir y hablar como tú. Transfórmame, Señor, para anunciar tu verdad. Transfórmame, mi Señor. Cámbiame en tu poder, Señor, que obra aquí en mi alma, para complacerte a ti, Señor, y darle a Dios la gloria. Transfórmame, Señor, para ser como tú, para amar, mirar, servir y hablar como tú. Transfórmame, Señor, para anunciar tu verdad. Transfórmame, mi Señor. Oh Señor, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser. Déjame ser diferente al mundo que no te tiene temor. Quiero de tu mano caminar, y así en mi poder te reflejar. No seguir la dirección del mundo y contra la corriente navegar. Oh Señor, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser. Déjame ser diferente al mundo que no te tiene temor. Yo quiero de tu mano caminar, y así en mi poder te reflejar. Ya no seguir la dirección del mundo y contra la corriente navegar.
y contra la corriente navegar. Amén, hermanas. Dios los bendiga. Amén, hermana. Gloria a Dios. Hermanita Berenice, ¿nos puedes llevar en oración agradeciendo la clase? Dios los bendiga, hermanas. Discúlpenme por la cámara que no la pude prender. Vamos a orar. Padre amoroso, Padre misericordioso, gracias le damos, Padre Santísimo, por esta oportunidad que nos da de vivir un día más. Gracias, bendito Dios, por ello. Padre Santísimo, le agradecemos, Padre Dios, porque nos ha permitido escuchar su palabra. Gracias, Padre Dios, porque nos ha permitido, Padre Dios, estar juntas, escuchando lo que usted, Padre Dios, desea de nosotros. Gracias, Padre Dios, por nuestra hermana Gaby, que usted, Padre Dios, le ha puesto la palabra en su corazón y en su mente. Gracias, Padre Dios, por poderla transmitir por medio de ella. Padre Santísimo, le pedimos y le rogamos que sea con ella, que usted la bendiga, que la siga bendiciendo y dando la sabiduría para poder proyectar esa palabra como usted desea que nos la proyecte. Padre Santísimo, gracias, Padre Dios, gracias porque sabemos, Padre Dios, que usted es un Dios amoroso, un Dios misericordioso, pero también sabemos, Padre Santísimo, que es un Dios celoso, un Padre celoso, Padre Santísimo, que no acepta, Padre Dios, que nosotros voltemos la mirada hacia otro lado. Padre Santo, por medio de esa misericordia le rogamos y le pedimos, Padre Dios, que usted nos ayude, Padre Dios, a ser esas hijas, Padre Dios, que usted desea que seamos. Ayúdenos a ser mujeres valientes, a ser mujeres con carácter, que podamos, Padre Dios, a seguir adelante, que podamos tener un corazón abierto a su palabra. Ayúdenos, Padre Santísimo, ayúdenos, se lo rogamos y se lo pedimos, que nos ayude, Padre Dios, a no ser indiferentes cuando vemos el pecado en nuestra casa. Ayúdenos, Padre Dios, a poder seguir firmes, Padre Dios, en su palabra. Y cuando usted no desea algo, Padre Dios, que nosotros sigamos adelante con esa firmeza y negando, Padre Dios, el pecado en nuestros hogares. Y donde quiera que estemos, Padre Dios, que nos ayude, Padre Santo, a alejarnos de Él, Padre Dios, y que podamos cumplir su palabra. Ayúdenos a ser como esas mujeres, Padre Dios, que nos habla su santa palabra, que fueron firmes, Padre Dios, y tuvieron el carácter y tuvieron la fuerza para poder actuar conforme a su palabra y conforme a lo que usted pedía que fuéramos, Padre Santísimo. Padre Santo, sea con este grupo de hijas suyas, Padre mío, y con aquellas que más adelante escucharán su palabra. Que usted nos ayude, Padre Dios, nos ayude a tener corazones abiertos, a tener mentes abiertas, Padre Dios, y poder actuar, Padre Dios, conforme a su palabra, poder, Padre Santo, ver cuando el pecado, Padre Dios, quiere entrar en nuestros hogares. Ayúdenos, Padre Dios, a poder aplicar su palabra, Padre Dios, y que seamos firmes, que si ya dijimos que no, Padre Dios, en algo que usted no desea, Padre Dios, que no seamos mujeres cambiantes, que no seamos hijas de usted cambiantes, sino que seamos firmes, Padre Dios, en lo que usted nos ha pedido. Padre Santo, sea con la familia y sea en el hogar de nuestra hermana Gaby, y siga bendiciendo, Padre Dios, su ministerio que ella hace, Padre Dios, para usted. Ayude a este grupo de hijas suyas a seguir también adelante y denos la oportunidad, Padre Dios, de poder hacer a un lado todos nuestros quehaceres, Padre Dios, para poder seguir escuchando su palabra. Y también, Padre Dios, ayúdenos, Padre Dios, en nuestros hogares. Padre Santo, le pedimos esto y se lo suplicamos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermana. Amén, gracias. Hermanita, pues nos